Las teorías que pretenden explicar los procesos del crimen consideran que el origen se da por factores sociales, biológicos o psicológicos. En un principio, estas teorías eran celosas y explicaban el crimen únicamente desde su dirección, es decir, considerar un origen o social, o biológico, o psicológico. Ahora, en la criminología moderna, las teorías observan el fenómeno criminal como un problema que se estudia tanto en la colectividad como en la individualidad. El crimen siempre nos acompaña. Fácil es allegarse de este tipo de noticias o conocer de alguien que ha sido víctima. Se presenta en cualquier hora, lugar y modo. Quienes realizan estas conductas prohibitivas tienen diferentes personalidades y se dan por diversas motivaciones, circunstancias o ganancias. No importa ni la calidad del sujeto pasivo ni la experiencia social del sujeto activo. Y tampoco hay una única causa que lo produzca. Para encontrar un sentido de explicación, contrapondremos al derecho y a la criminología. Mientras el primero es justificación de mantener el orden y la armonía social, se encarga de determinar qué conductas sí y cuáles no forman parte del orden social. Se manifiesta como un control rígido, que tiene fuerza legítima para actuar en contra incluso de tu voluntad o de tus intereses. Anteriormente el derecho solo se preocupaba por la parte punitiva y normativa de la conducta criminal. Ahora también lo hace del camino que llevó al sujeto activo a delinquir y de sus circunstancias personales. Por su parte, la criminología intentará explicar el porqué de la conducta prohibitiva, ya sea en el nivel del crimen, el criminal o la criminalidad. Quita la simplicidad de asumir que alguien comete delitos solo porque nació con maldad, o porque tiene que cubrir una necesidad, o por cualquier otra idea referente a la falta de religiosidad o influencia de estímulos sociales. Iniciamos señalando que somos agentes dentro del sistema. La conducta humana es cambiante. Las necesidades según el contexto se van buscando por medios distintos. En cada época el pensamiento es diferente. Además, dependerá de las emociones y la manera en la que las controlamos o somos conscientes de ellas. Hablemos entonces de esa individualidad actuando en la colectividad, explicándola a través de los factores exógenos que influyen y activan los endógenos. Dirección sociológica. La escuela cartográfica considera que el crimen es un producto de la sociedad. Estudia la comisión del delito desde el punto social. Descifra el crimen en mapas que pueden ayudar a combatir la delincuencia. Por ejemplo, zonas geográficas propensas a convertirse en criminógenas. El posicionamiento de la industria en ciertos municipios, alcaldías o colonias. El hacinamiento y la falta de oportunidades en sectores marginales. La estación del año en la que nos encontramos y la influencia de nuestra conducta según la temporada. Enfaticemos que es obligación de los gobiernos brindarnos seguridad, que nos otorguen la sensación de estar a salvo y tranquilos en nuestro domicilio, familia, comunidad, etcétera. Aquí la pregunta es, en general y en la mayor parte, ¿nos sentimos seguros y confiados? Para responder, es difícil considerar que gozamos de una vida con estas cualidades. La delincuencia ha venido a cambiar la manera en la que interactuamos y las formas en las que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Nuestra conducta se ve restringida en aras de intentar no ser víctima de la delincuencia. Pareciera en ocasiones que en nuestro país no se presentan políticas públicas claras, menos aún funcionales. Después, también se ve la intención fallida a consecuencia de la mala aplicación de los encargados en ello, aquellos que deben prevenirla, procurarla, perseguirla, aplicarla o ejecutarla. Incluso, podemos añadir la responsabilidad que le corresponde a la sociedad, quien la acera y se la acera, una sociedad polarizada y en ocasiones individualizada. Separa, estigmatiza, criminaliza, a veces con el señalamiento público o la acción indebida de la supuesta justicia en venganza. Por otro lado, la misma sociedad productora de la conducta antisocial, justificando, echando culpas, actuando sin conciencia. El actuar individual de las personas, exigentes de merecer, sin ser capaces de dar, sin siquiera tener la habilidad de respetar, ayudar, de ser empático. Problemas sociales y políticos incomprendidos ante la ausencia de interés por la información y la falta de esfuerzo por la intuición de la misma. A cambio, el seguimiento del contenido plástico que regala la televisión. El entendimiento de los postulados de la escuela cartográfica sería una de las tantas herramientas que a través del conocimiento puede dar aportaciones al gobierno para combatir la criminalidad, además de pistas en el ciudadano común para evitar ser víctima. Referí que el delito cambia conforme cambia la sociedad.
Pero los postulados de esta escuela ubican la conducta humana sin importar su temporalidad. No son ideas actuales y aún así siguen mostrando eficacia. Los ejemplos que nos brindan y hasta quizá los muestreos de donde se obtuvieron resultan poco familiares. Pero a pesar de ello son temas actuales, pues el delito cambió porque la sociedad lo hizo, pero el móvil sigue siendo el mismo. Las causas también. Hoy en día los índices delictivos van en aumento. Cada día nos sorprende una noticia delictiva por la gravedad en sus consecuencias o por quien las comete. Quienes viven de cometer delitos se vuelven más cruentos y cínicos. Quienes cometen delitos ocasionales cada vez son más y parecen dispuestos a lacerar a otro ser humano sin remordimiento o culpa aparente. ¿Qué cambió? Para que nuestros valores elementales respecto a otro ser humano perdieran eficacia. En la vida tenemos dos caminos: actuar de forma correcta o incorrecta ante los parámetros sociales. Kant señaló que las personas son malas por naturaleza. Entonces, el derecho a través de la norma tiene la intención de producir en nosotros un comportamiento, el cual debe ser encaminado al bien. Y esto para poder convivir en sociedad y así alcanzar nuestros satisfactores por vías idóneas. No solo los más básicos, sino prácticamente todos. Somos inoperantes y nos individualizamos al estar en la colectividad. El Estado entonces lanza amenazas con la intención de que sigamos las normas establecidas y pretende prevenir el delito. La mayoría de los individuos aceptó que como forma de interactuar con otros requerimos del Estado, este Estado contractualista. Decidimos funcionar en un Estado de Derecho, realizar una convivencia armónica en el conjunto de ocasiones y aceptamos que existe una autoridad con derecho de exigirnos, incluso a través de la fuerza el cumplimiento de la norma. Pero a pesar de esto vivimos una sociedad violenta que adaptó la constante violación a las normas y los convencionalismos sociales como vías adaptativas de sobrevivencia, un falso anhelo a satisfactores innecesarios y la obtención de los mismos a través de formas inadecuadas. Esto no es nuevo, pero ahora apreciamos otro tipo de conductas indebidas, aquellas realizadas por personas comunes. Normalmente se dice que la mayoría de las personas son buenas. Como grito de aliento y bandera de eslogan nos consuela el que los buenos somos más. Y es claro que así lo percibimos, pero no me queda duda que cada vez más sujetos ordinarios realizan conductas violentas poniendo en entredicho esto. Es decir, me parece que ahora los incorrectos son más, o al menos, si son más, los que están dispuestos a realizar conductas que dañan. En nuestro país día a día apreciamos nuevas modalidades del crimen. Los videos virales se acercan más a temas donde se muestra violencia que a yuxtaponer conocimiento. Hay personas que buscan estas noticias y como cualquiera tiene la facilidad de grabar, distribuir y subir, prácticamente quien sea puede encontrarlas sin importar el lugar o la hora, incluso sin filtros, los cuales podrían no presentar tan explícito su contenido, pero la era digital en la que vivimos ayuda más a difundir violencia y chisme que valores y cultura. Siguiendo los postulados de la escuela cartográfica, podemos adelantarnos a una serie de acontecimientos delictivos producidos por varios individuos que en apariencia no realizan conductas delictivas, al menos no como forma de vida. A pesar de ello, derivado de ciertos factores climáticos y conductas cíclicas, ser capaces de vulnerar bienes jurídicos tutelados. Lo importante de esta escuela es que puede identificar los delitos que se cometerán atendiendo a la estación del año en la que nos encontramos. Al identificar las conductas que realizamos, sea por creencias, por el clima o por una cuestión cultural. Ejemplo, en diciembre se presentan más delitos patrimoniales. Las personas en general cuentan con más dinero, hay más fiestas, se cree que se debe gastar más, comer y beber en exceso, lo que facilita la comisión de delitos patrimoniales. El que se siente víctima justifica su actuar, ese que daña. Como ejemplo, tenemos los linchamientos. Son la manifestación más cruda de la reacción social. Sujetos ordinarios violentando los bienes jurídicos tutelados más importantes, la libertad y la vida. Actuando sin conciencia, descargando sus frustraciones, regresando a un estado natural de barbarie injustificada, perdiendo el estado de derecho, sin que los axiomas jurídicos tengan cabida. No hay valores supremos, no hay lugar para los principios generales del derecho. Encontramos en la Constitución: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales. Nadie podrá ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos
sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. En los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón. El punto es que ahora la mayoría de personas no respetan el derecho. Se mueven ante pretensiones ilegítimas y toman como escape social la violencia. Ya no basta el fútbol, el concierto gratuito, las fiestas o las noticias con morbo para descargar sus frustraciones. No siempre hay lugares para distractores legítimos. Lo que hay es dopamina barata. Cada quien su escape. Encontramos entonces que las personas son motivadas porque cada vez más acciones de otros se salen de su zona de tolerancia. Pero su repulsa empleada no es de igual a igual, ni siquiera esperan a dar la noticia del delito al representante de la sociedad, mucho menos el sentido común de aceptar que no conocen los hechos. Es únicamente lo que la gente dice, por supuesto, también testigo de oídas o suposiciones. Con ello le basta el dicho de sus iguales o la actuación mayoritaria y aprovechan para destacar esas frustraciones. Es el mejorado escape social, son los justicieros del día. Varios de ellos son alimentados y alentados por noticias falsas que les produjeron quizás psicosis, manipulaciones colectivas que desencadenan actos violentos, en ocasiones irreparables. La segunda ley de la termodinámica de Quetelet. Los delitos contra las personas se cometen fundamentalmente en verano, ya que por la temperatura, por el calor, las pasiones humanas se ven excitadas. Y esto es también muy notable, muy fácil de explicárselo. Los días son más largos y por lo tanto, hay más tiempo para divertirse. Además, la misma temperatura hace al sujeto irritable. Lógicamente se consumen más bebidas, cerveza o vino. Y mientras que en invierno la gente no piensa en salir de casa, en verano busca salir del horno que es su habitación. Trata de buscar un poco de aire, entonces hay más contacto, más relación social y por lo tanto más enojos, riñas, etcétera. Cerramos comillas. De una u otra forma, todos hacemos algo para prevenir la violencia. Evitamos los actos de maldad al no visitar determinados lugares, consideramos horarios, intentamos no estar solos, pretendemos aparentar estar preparados. Aseguramos todo lo que se pueda y se nos permita. Algunos sectores incluso de la sociedad, de poder adquisitivo alto, se organizan en guetos. Pueden costear sistemas de vigilancia a través de cámaras, seguridad privada, amurallamiento, etc. De igual manera, el Estado coloca ministerios públicos móviles, presencia policíaca, penas más severas, incremento en las filas policíacas, profesionalización de sus cuerpos de reacción, pero no basta. Entonces, es común pensar que podemos hacer justicia por propia cuenta, que quien lleva un acto de maldad merecerá la misma suerte, desquitarse de la misma manera. La mayoría solo lo piensa, ya que no queremos ser verdugos. No estamos preparados para mantener el mismo nivel de violencia sin sufrir de culpas y remordimientos. Además, históricamente, sabemos que actuar con violencia en aras de la venganza nos da resultados fallidos. Solo produce más violencia. Para concluir, los delitos como los linchamientos, la rapiña o la actividad general del delincuente ocasional son cometidos por sujetos ordinarios, quienes decidieron no respetar el Estado de Derecho. Ante la condición favorable deshumanizan al vencido, se hacen más fuertes al estar frente al indefenso. Se pierde racionalidad, empatía y tolerancia. Cualquiera se vuelve violento. Es común que cuando alguien observa, se entera o percibe impunidad, pensará en delinquir, sentirá que podrá salirse con la suya, porque tiende a imitar o desear la suerte del supuesto ganador. Además, observamos estos mirones que, si bien siempre han existido, ahora llevan la noticia a más personas, incluso de forma instantánea. Se fomenta el morbo, justificando que informa. Hay personas que buscan ese tipo de contenidos, participan comentando o difundiendo, y estas actividades se fomentan, se repiten y van en escalada. La prevención está en todos. La aceptación y cumplimiento de los valores que nos encaminan a lo social, también. En algunas personas existe una predisposición a la conducta delictiva. La sociedad no debería otorgar los factores predisponentes. Tendríamos que reforzar los factores repelentes de las conductas antisociales o disruptivas para evitar la conducta delincuencial. Pero seguramente después de ver este video,
te va a aparecer uno que sea de nota roja, tan explícito que fomentará y nutrirá la violencia. Por eso, la correcta convivencia social debe ser de interés de todos. La tolerancia y la razón nos pueden salvar. No normalizar la violencia, no aceptarla, apagar el televisor, luchar en contra de la desigualdad social, concientizar, modular la conducta, informarnos mejor, respetar el derecho para mejorar como individuos y mejorar así a la sociedad. Y solo porque a todos nos conviene. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo, seguimos estudiando la conducta criminal. Adiós.